Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Elecciones 2018. Reflexiones y perspectivas. Prometen ser distintas a lo ya visto. Se crearon muchas expectativas que van desde los malos presagios hasta la esperanza genuina de un cambio profundo y positivo. Las elecciones de este año marcarán una diferencia en la historia de México, entre otras cosas porque nunca contamos con tanta información que puede ser el fiel de la balanza, sobre todo en las generaciones más jóvenes y en aquellas personas que encuentran datos de inmediato sobre partidos, candidatos, campañas e intenciones de los contendientes. ¿Cómo estamos viviendo este momento los que transitamos entre la duda y la certeza sobre nuestra decisión del voto? ¿Qué tanto nos informamos sobre este evento? Hoy, sobre la mesa, dos entendidos en la materia nos dejarán sus impresiones y experiencias sobre este tema, tan vigente como inquietante. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. Este tema es más que de interés general, es un tema candente, es un tema muy actual que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, mi compañera tendrá el gusto de presentar a nuestros invitados de lujo. Chicone. Buenas noches. Un gusto saludarlos. Igualmente. Desde luego, usted también, nuestro público consentido de Sobre la Mesa. Muchas gracias por estar con nosotros todas las semanas. Y así es, vamos a tocar el tema Elecciones 2018, reflexiones y perspectivas. Y presento a nuestros invitados que nos hacen favor de estar con nosotros. Gastón Luquen, ¿cómo le va? Gusto saludarte, gracias por la invitación. A ti, Igualmente, nuevamente. José también. Un Gracias. gusto. Y Víctor Alejandro Espinosa también, tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ya sabe usted la dinámica, señor Chicone, voy a leer un poco nada más, si no nos tomaría todo el programa y tal vez ediciones posteriores de la experiencia de nuestros invitados. Y comenzamos con el señor Luquen, quien es empresario, fundador y consejero de distintas empresas precisamente en el sector industrial, financiero y del área de infraestructura. Ha estado inmerso en distintos organismos, además en apoyo también al cuidado del medio ambiente, por ejemplo, y causas sociales. Gastón tiene una participación activa en la gestión pública, al haber sido Contralor General del Gobierno en la Ciudad de México, ocupó además distintos cargos en lo que hoy es el INE. Gastón Luquen fue diputado en el 5º Distrito, logrando destinar cerca de 300 millones de pesos a áreas tan importantes como la cultura, el deporte, infraestructura y medio ambiente. Fue candidato independiente en el 2016 a la Alcaldía de Tijuana. Nuevamente un gusto saludarlo. Mil gracias. Y Víctor Alejandro Espinosa, licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por UABC. Es además maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Sociología Política por la Universidad Complutense en Madrid. El doctor Espinosa es investigador titular del Colegio de la Frontera Norte, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como consejero también electoral del Instituto Federal Electoral en Baja California. Es autor de artículos y también de varios libros. Un gusto tenerlo otra vez. Muchas gracias por la invitación. Iniciamos ya. Bueno, señor iniciamos Chicone, con porque este el tema tan da actual. para mucho y bueno, Sí. la primera pregunta a los dos es, hace una quincena, ya hace 15 días que empezaron formalmente las campañas, y la pregunta sería, ¿la principal línea seguirá siendo darse hasta con la cubeta, el denuesto, o será alguna propuesta que veamos más concreta que yo por lo menos no la vi? ¿Qué opinión les merece? Bueno, mi percepción es que las campañas atraviesan por distintas fases. Según cómo se vayan percibiendo las candidaturas, cómo se vayan midiendo también ahora a través de varias encuestas que mandan a hacer los mismos candidatos, otras que se han generalizado, habría claro. que decir, y se va midiendo más la percepción de la gente acerca de las candidaturas, y se entabla una lucha muy fuerte entre el primero y entre el segundo y el tercer lugar normalmente. Porque yo calculo que hacia mayo esto cambiará la estrategia para irse sobre el primer lugar. Tengo mis reservas en esta ocasión porque la
la disputa ha pasado a ser una batalla. Claro. Y entonces va a ser muy difícil llegar a acuerdos cuando ya es tan ríspida el enfrentamiento. Claro. Y entonces eso puede debilitar esta estrategia del segundo más el tercero para posicionarse del primer lugar. Pero yo lo veo perfectamente normal lo que está sucediendo. Ahí también ya se echaron a andar la guerra sucia, o la campaña del miedo, digamos. Pero como bien se dijo en la entrada y lo podemos ver posteriormente, no son las condiciones de 2006, cuando las campañas del miedo tuvieron un efecto. Yo creo que el papel de la comunicación horizontal cambia mucho la forma en cómo las consecuencias que pueda tener un tipo de campaña y otra, ¿no? Yo coincido con Víctor, son etapas naturales de cualquier campaña electoral aquí y en el mundo. Ahorita estamos viendo la confrontación, los ataques que buscan contrastar las distintas opciones. Yo creo que como electores tenemos 5 opciones muy diferentes entre sí. Ellos están queriendo distinguir y separarse de los demás. Espero que haya un momento donde posteriormente encontremos una serie de propuestas. A mí me preocuparía que si llegamos a ese momento, lo que sucede es que muchas veces las propuestas más bien son objetivos. Si tú le preguntas a alguien, ¿cuál es su propuesta en materia de seguridad? Bueno, pues que haya más policías mejor pagados, que haya más malos en la cárcel. Esa no es una propuesta, eso es un objetivo. La pregunta es cómo le vas a hacer para que eso suceda. La estrategia, el qué, el cómo, el cuándo, el quién, el dónde. Oye, en materia de educación, pues que haya mejores maestros, que estén mejor preparados, que estén mejor pagados, que los niños salgan con mejores calificaciones. Muy bien, ¿quién va a estar peleado contra eso? Entonces, que nos puedan distinguir también sus propuestas. Y aquí yo diría que algo sucede que relacionado con lo que dice el Víctor, ahorita hay un pleito, digamos, por el segundo lugar. Está muy claro quién está en primero en función de las encuestas, y yo diría que el primero puede perder, el segundo puede ganar, y el tercero definitivamente no gana. Entonces, por esto este pleito o este posicionamiento por el segundo lugar. Este es un proceso natural de encuentros. Hay gente que dice, yo ya estoy cansado de que se tiren con la cubeta. Sí. Y hay gente que le gusta mucho que se tiren con la cubeta. Claro. Es decir, es una especie de paradoja, ¿no? Nos rechaza y al mismo tiempo nos invita, porque al estar dando esto nos da más información de los candidatos. Sí, cada simpatizante dirá, me gusta que le digan sus verdades al otro candidato. Así es. Aunque ya sabemos que la verdad no es absoluta y había mucho que discutir ahí. ¿Qué papel decisivo, si es que realmente lo tiene, jugarán los debates, Víctor? Bueno, yo pienso que hay una expectativa muy grande, sobre todo, como siempre, por el primer debate. Dependerá mucho de cómo transcurra el nuevo formato, por ejemplo, en donde los 3 periodistas van a interactuar más a la usanza de los debates en Estados Unidos, ¿no? En donde el moderador interviene, crepa y provoca. Sí. Me parece un poco complicado porque son muchos. En Estados Unidos, pues son 2, ¿no? Veíamos siempre a Hillary y a Donald Trump. Pero en este caso es hora y media el debate. Entonces, me temo que van a tener como 5 minutos cada uno, ¿no? Es decir, no, hay más expectativa de lo que va a ocurrir. Solamente que alguien de plano le vaya pésimo, ¿no? Diga alguna tontería o algo así, que pueda ocurrir. Pero tampoco yo no creo que vaya a definir el rumbo. Yo creo que el debate es un elemento indispensable pero insuficiente en este proceso electoral. Es decir, el debate va y lo vamos a ver o lo van a ver quienes estén interesados en las propuestas, en encontrar las diferencias, en razonar su voto. Hay otros que nos interesa o les interesa más lo que sentimos, la parte emocional. Y entonces el debate va a hablarle a aquellas personas que lo razonan un poquito más. Entonces yo no creo que el debate lo vaya a ver todo el mundo, todos los electores que tengan la intención de votar. De quienes los ven, efectivamente el formato va a ser muy importante, cómo se hace ágil para que quien se quede desde que lo empieza a ver hasta el final le interese y sea atractivo dependiendo de ese formato. Yo creo que el debate sí nos va a dar elementos para tomar nuestra decisión. Habrá que ver si, como dice Víctor, alguien comete una
un error garrafal Claro. o un acierto fundamental. Ahora, es normal que en general pues al puntero le tiren. No importa quién sea el puntero. Claro, claro. O sea, el que Hay va que- adelante hay que siempre hay que desgastarlo, bajarlo, ¿no? hay que bajarlo, Y hay que- claro. yo me quiero colocar Claro. o otro se quiere colocar en ese lugar. Es lo más natural del mundo. Yo creo que el debate tiene mucho sentido. Ojalá que el INE en esta ocasión no pierda la oportunidad que yo creo que ha perdido anteriormente de ser un debate efectivamente más interesante, más libre, menos acartonado, que tome en consideración que va a haber efectivamente varios candidatos, o sea, más allá de los dos que tradicionalmente hemos visto aquí en frontera o en Estados Unidos, y que permita que el debate sea un instrumento útil para los electores para tomar una decisión. La duración de los debates tiene mucho que ver, es decir, que sean tan corta la participación de cada uno, donde no hay tiempo de exponer realmente, No hay tiempo. o de explicar el qué, el cómo. Se supondría que en el debate, en un esquema así, habría más oportunidad de las propuestas, ¿no? Sobre todo los cómo. Pero no creo que lo exista, como no lo hay esos espacios. Es muy pequeño Los el espacio. spots, por ejemplo, no te dan esa oportunidad. ¿No? Los programas que hemos estado viendo que tienen una repercusión nacional, Sí. ¿no? De algunos connotados periodistas, tampoco, porque ahí se están... Lo que quiere demostrar uno de otro es más bien defenderse de los ataques. Entonces, construir un discurso de propuestas, no encuentro yo, en los mítines tampoco puede ser, porque ahí se trata de arengar a la gente y a los Claro. Sí, sentimientos. encender los ánimos y todo eso. De eso se trata, ¿no? Claro. Si alguien llega a explicar técnicamente una propuesta, pues se te va el auditorio, No, sí, ¿no? claro, es otra línea. Entonces verbal. mucho me temo que no tenemos esos espacios que siempre estamos pidiendo, ¿no? Que haya debates, pero no los hay. Bueno, no los paradójicamente ¿Cómo podrían pudiera crearse? haber esto ser una oportunidad para los candidatos para que en los espacios tradicionales que siempre hemos conocido, que no se prestan para conocer sus ideas, qué piensan sobre los temas fundamentales, cómo le van a hacer, porque los espacios son muy cortos y se ocupan con otras cosas, pues pudieran tener en sus redes sociales, por ejemplo, un espacio que diga, aquí está mi propuesta, ¿no? Esto es lo que propongo en estos temas. Y que nos den, digamos, un resumen. Ojalá que pudiéramos a partir de ese resumen tener nosotros una idea más clara. Es una oportunidad que creo que los candidatos y los partidos no están aprovechando suficiencia, porque ahora tenemos mucha más información que antes y muchos más medios de comunicación, aparte de los tradicionales, Claro. para saber de los candidatos. Ahora el reto también es saber qué es cierto y qué no es cierto de lo que se dice de uno y de otro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para saber y distinguir este fake news, que ahora es el término que se Claro, usa, claro. de otros que no lo son? Y que se estaría además aprovechando allí un público también interesante, los jóvenes, ¿no? Que son quienes han dado la pauta en el sentido de no votamos, y ahí es donde está también un nicho al cual hay que dirigirse. Más ven esos medios nuevos, Exactamente. pero quienes más se abstienen de votar. Sí. Yo creo que en los debates también lo que vamos a ver es más bien el desempeño del personaje, ¿no? Que si no pierde los estribos, Sí, su capacidad que parlamentaria. si muestra rojo, que si Templanza y sabe y es ágil contestar mentalmente, bien, así es. coherentemente. Defenderse con propiedad. Eso es lo que está viendo la gente, ¿no? Porque difícilmente alcanza para otra cosa, Así ¿no? es. Y luego, creo yo, que a esta altura el voto duro ya está definido, ¿no? Los que van a votar por A, B o C o D o E. Es muy difícil ya está. cambiarlos. Yo creo que ahí están pensando en los indecisos, Así es, claro ¿no? que En sí. los que todavía te preguntan, Sí. pues yo todavía, o te dicen en la calle, ¿no? Pues yo todavía no sé por quién voy a Sí, sí, votar. sí. Yo creo que Quisiera serían creer en los- pero no estoy seguro. Es cierto, Quisiera Víctor. creer en Los alguien. indecisos es un sector, pero yo creo también otro importante es lo que ahora se llama el voto útil. El que está esperando a ver quién está en segundo lugar para ver si lo convence o si se puede ir hacia él. Es una especie de indeciso también, ¿no? Pero digamos es un segmento dentro de los indecisos, el del voto útil. Sí. Nosotros hemos visto en los últimos meses, en mi caso, revisar encuestas a nivel nacional y hurgar un poquito más allá del sí y el no, o me gusta este o me gusta el otro. Y lo que hemos notado es que el genérico política está dañado. La gente no cree en la política, o la mayoría ya no creen en la política en general. ¿Ustedes creen que puede producirse un cambio con estas campañas de aquí a lo que falta, a los 2 meses y fracción, o va a quedar todo igual en la percepción de la gente? Es decir, que la política es una mala palabra, cuando todos sabemos que es necesaria, pero se lastimó mucho ese genérico y es lo que para recomponerlo se me hace
poco complicado desde mi punto de vista y lo quería compartir. Yo quisiera expresar que la política es una, va a ser atrevido el comentario, es una bella palabra, que se ha prostituido. Es decir, quienes han abusado de esa vía de participación comunitaria, social, pues son los que le han dado, no hay que generalizar tampoco, hay claro, casos extraordinarios, pero efectivamente la política y los partidos políticos en el mundo, no nada más en México, pasan por un proceso de crisis, por un proceso de cuestionamiento, por un proceso de señalamientos muy, muy fundados. Yo no creo que de aquí a los 2, 3 meses que nos faltan, 2 y medio prácticamente para que tengamos la elección, esto vaya a cambiar. Sin embargo, también es una oportunidad que tenemos nosotros para ejercer ese uso de la política y uno de sus instrumentos más básicos, que es el de votar. Siempre nos quejamos que nunca nos hacen caso. Siempre nos quejamos de las cosas que están mal y con toda razón. Bueno, aquí tenemos una oportunidad para ir a decidir algo muy importante. ¿Quién va a ser nuestro representante, nuestro presidente de la nación? ¿En quién vamos a poner el futuro de nuestras vidas y nuestros hijos? En buena medida, ¿a quién se lo vamos a dar? Si no vamos a votar, podemos decir, pues que se vayan por un tubo ellos y todos. Esa es una reacción muy natural, pero creo que es una reacción francamente absurda. Le entiendo el coraje, yo lo comparto también hasta cierto punto, pero dejarle la política a los políticos es un error muy grande. Yo creo que es un momento que tenemos de ir a votar, de decidir quién va a ser nuestro presidente y de asumir nuestro derecho y nuestra obligación también. Que si que nos va a dar esto un cambio, no sabremos. Pero es la única manera de poderle apostar a ver si efectivamente... Sí, porque alguien la va a tener que ejercer la política. Si tu voto va a ser que ejerza... A mí se me hace absurdo que si no voy a votar, alguien decida por mí y por mi familia, los que son menores de 18 años, quién va a ser su presidente o su senador o su presidente. Así es. No ser apáticos. Así es. La apatía nomás nos hunde más en el hoyo. Claro. Sí, yo creo que ese es el escenario en el que se presenta este proceso electoral, una brecha creciente entre ciudadanía y clase política, digámoslo en general, y ahí meto desde gobiernos hasta partidos políticos, etcétera. Y esta brecha se ha venido ensanchando, lamentablemente, porque lo ideal es que esa distancia se acortara y ha habido contribuciones desde ambos lados. Yo creo que ese ensanchamiento. Criticamos a nuestra clase política, ¿no? Criticamos a la corrupción y yo siempre les digo, a ver, nuestros políticos no surgieron por generación espontánea, ¿eh? Claro. Nosotros los hicimos, nosotros votamos, alguien los puso ahí. Y además entonces, después les pagamos. hay una corresponsabilidad ciudadana por también. Supuesto, claro. Y tiene que ver con el abstencionismo, con la política no me interesa, con yo no soy político, en eso con no el me alejamiento. meto, en eso no me meto. La claro, falta, claro, la ausencia de educación cívica en las escuelas, ¿no? La importancia de los valores democráticos en la escuela, en la familia, en el trabajo. fomentarlos. ¿Y esta brecha a quién beneficia, Víctor? A los políticos. Sí, a los ¿Y a políticos quién perjudica? A corruptos, los ciudadanos. Les estamos dejando que ellos se hagan cargo de las Perdón, cosas. a los malos políticos. A los malos políticos. La tiene grieta, razón, efectivamente, favorece a los malos políticos. Que eso también, o sea, cuando Producto de los malos ciudadanos también, Claro. que no Pero asumen también se su ha equivocado el responsabilidad. ciudadano. Claro. una ciudadanía yo llamo de baja intensidad, No, o sea, equivocado, sino un porque no ha ciudadano participado. apático, No participa, ¿no? apático, es lo que decíamos. Apático, que dice, Mediocre. yo no me meto porque eso apesta, ¿no? La política es ahí como el reino de lo gris, ¿no? De lo corrupto y entonces, pues no sabemos distinguir tampoco porque así como hay pésimos, malos, corruptos, yo creo que hay políticos honestos. Claro, Por por difícil que supuesto. sea Sí, de pero creer sí eso. Sí, que hay gente que realmente está ahí por Contados, pero convicción, valiosos y en todos los ¿no? partidos. Que participa Sí, en desde todos luego. los partidos, que participa por convicción, que defiende sus ideales. Y hay otros arribistas que se han enriquecido Así y es. que es lo que ve el ciudadano, ¿no? Ese cuate que lo conoce todo el mundo y de repente en 3 años es millonario, o Claro. en 6, ¿no? Es lo que le iba a decir, o sea, la balanza se fue más para ese lado, es decir, fueron tantos los ejemplos malos Sí. que la gente, por eso la percepción es tan nefasta de la política, El porque riesgo es precisamente de entrar en una dinámica de un círculo vicioso. Empieza a haber menos participación, empieza a haber políticos menos comprometidos porque no tienen la vigilancia y los ojos de la sociedad encima
y entonces empiezan a hacer un desempeño más bajo, y entonces llega un momento donde las cosas se pueden ir a un extremo todavía peor. Es decir, hemos visto muchos países donde tienen una democracia que después la pierden, Claro. o tienen una situación difícil y después se convierte en más difícil. Entonces ahí es el papel fundamental de la sociedad de participar, y esta es una oportunidad que tenemos extraordinaria. Pocas veces tenemos una oportunidad de participar. Aquí Pero viene estoy de una, acuerdo dos que meses y es un medio. círculo vicioso. Y Es hay decir, una corresponsabilidad. no voto Pero- porque no tengo a quién, son todos Sí. malos políticos, pero si no votas vas a seguir teniendo malos políticos. Y El eso- ciudadano somos los que, digo, perdón que nos incluyamos, pero sí somos ciudadanos. Sí, sí, Somos sí, que- claro. Somos quienes tenemos la capacidad de ir rompiendo ese círculo vicioso. De que esto que vaya así, que va así Picada. en muchos sentidos, en algunas cosas, empiece a dar la vuelta. Y porque quien gana lo puede hacer con un voto. Así si se abstiene el 99%, ese 1%. Hemos estado eligiendo en algunas entidades como la nuestra autoridades con el 13% de sí, los una votos. O sea, locura. con el 7-8%, Una ¿no? locura. Y es legítimo. Pero así es nuestro sistema, así funciona, y bueno, el que va a votar, pues tiene mano, ¿no? Es decir, y por eso los partidos políticos que tienen estos mecanismos, estos aparatos territoriales, etcétera, pues movilizan a su voto duro. El que más moviliza en un escenario abstencionista, pues el que tiene más voto duro gana. Bueno, es que en el caso de los partidos políticos, su razón de ser es lograr y preservar el poder. Sí, claro. Y entonces serán muy malos para muchas cosas, pero para esas, bueno. Sí, tienen Medios mucha expertos. mucha Sí, experiencia, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Claro, si cómo nos no. permiten, estamos en Sobre la Mesa tocando el tema elecciones 2018, reflexiones y perspectivas. Volvemos con esto. Ya estamos de regreso en Sobre la Mesa. Muchas gracias, como siempre, por seguir con nosotros, señor Chicone. Ya estamos. Se de pasó vuelta. rapidísimo la Muy, primera muy media hora, rápido, así que... Muy buen tema. Y muy buen tema, así que Así vamos es. a aprovechar el tiempo que nos queda. Adelante, por favor. Yo así me es. quedé un poco enganchado con el tema abstencionismo, porque justamente ayer vi un artículo en el País de España, donde usted participa, por cierto, y donde hablamos de que 3 de cada 10 personas en Baja California votaron, y no me gustó el headline, la cabeza no me gustó, que dice, Baja California, el reino del abstencionismo. Dije, wow, es decir, y no estamos entre los primeros, sino que somos los primeros en abstencionismo. Y eso me pareció terrible, ya llevando estas elecciones al plano local, que también se van a elegir senadores, diputados. Entonces, ¿cómo ve esta digo, esto ya está escrito, ya hay cifras sobre esto? ¿Piensa que va a cambiar esto con la intervención de los jóvenes? Yo tengo mis dudas y la paso a explicar en medio minuto. Mis dudas son que los jóvenes son muy entusiastas, pero a la hora de las elecciones resulta que el porcentaje más bajo es de los jóvenes. Entonces, como que es medio extraño todo eso, o trágicamente paradójico. Entonces, la pregunta abierta es... Sí, yo percibo un cambio en la participación de los jóvenes a partir de 2012. Hasta 2012 los estudios, los pocos estudios, porque el tema del abstencionismo nunca le hemos entrado a fondo como tema de investigación. Tenemos varias hipótesis, Sí. ¿no? Pero lo que nos mostraban los datos del IFE y de los institutos locales es que ese sector de 18 a 29 años participaba poco, efectivamente. En 2012, en Baja California y en todo el país, aumentó la participación en general. En Baja California, de 2009 a 2012, subió 12% la participación. Fuimos penúltimo lugar, tampoco hay que echar las campanas al vuelo, porque en todo el país aumentó. Pero sí llegamos a un 57% de participación.
Mi hipótesis es que fueron los jóvenes a través que decidieron participar porque hubo un fenómeno muy específico en aquel año, el Yo Soy 132, ¿se acuerdan? ¿Cómo no? Sí, claro. Que generó como nunca una participación a través de redes, Sí. pero también surgieron los que estaban en contra. Y todos, una de las cosas que más me llamó la atención fue que todos, los 132 o los que estaban en contra, todos llamaron a votar por su candidato. No fue un movimiento abstencionista o anulista como tuvimos en 2009 a nivel nacional. Entonces, mi hipótesis es que fueron los jóvenes. Por eso yo creo, como estoy viendo las redes sociales, que están participando con todas las deficiencias que puedan tener las redes de información fragmentada, fake news, todo eso, pero mi percepción, no basada en un estudio, pero es percepción de lo que estoy observando, es que sí van a participar este sector de millennials y que lo que cambió fue la información horizontal de las redes. Pero del 2012 al 2017 subió ¿por qué 3 de cada 10? Bueno, hay que comparar las elecciones federales con las elecciones locales, sí. y luego las presidenciales federales con las no presidenciales. Sí. Entonces nos toca ahora una circunstancia, yo creo, que favorece a la mayor participación. Es una elección federal con presidente. Entonces, sumado a lo que dice Víctor, con todo tino, también tenemos que, como viene esta elección federal con presidente, tiende a jalar más gente para la votación. Baja California sí pasó de hace algunos años, 10, 15, Víctor, por ahí más o menos, de ser de los estados que mayor participación electoral, es decir, que más porcentaje del padrón electoral votaba, ahora pasó al último o penúltimo, o sea, nos estamos dando ahí en los últimos, en el sótano de la participación. Yo creo que también obedece a un fenómeno muy particular en Baja California, que es que yo creo que mucha gente por el producto de la migración, tenemos a veces tantas cosas que hacer, tu trabajo, tu familia, los retos propios de la vida, que muchas veces lo político ni te interesa, para bien o para mal, ¿no? Entonces, muchas veces hay gente que sí está muy interesada, que participa, que se informa y que vota, y otras personas que no saben ni quién es su diputado, ni quién es los que integran el Poder Judicial, los que integran el Poder Legislativo. La discusión se centra mucho en el Poder Ejecutivo, el presidente, el gobernador y el alcalde. Estos son los que, digamos, concentran y se roban todo el tema de las sobremesas y de los análisis, también de las redes sociales, de las noticias, mayoritariamente sobre el Poder Ejecutivo. Y estos otros dos poderes que tanto tienen que ver en nuestra vida cotidiana, esos señores del Legislativo y del Poder Judicial todos los días toman decisiones que nos afectan a todos nosotros y no sabemos ni cuáles son, ni cómo se llaman, ni cómo llegaron ahí. Es un problema cultural, pues, de civismo. Sin embargo, Gastón, las quejas, por ejemplo, en el caso del municipio actual, las quejas son terribles, es decir, la seguridad o la inseguridad, la falta del tráfico, el tránsito, un montón de quejas. Eso viene de la gente. No se entendió bien entonces que eso se puede cambiar mediante la política, mediante la democracia. ¿Por qué esa indiferencia? O decir, bueno, estoy ocupado, llevo a mis niños a la escuela, tengo que ir a trabajar. Pero me olvido. Hay un contraste, pues hay una paradoja, una contradicción. Por un lado no hago caso de la política y por otro lado sí me afecta y me quejo. Pero no paso de quejarme. De quejarte tienes que votar, tienes que participar, tienes que demandar, tienes que exigir. Es decir, los problemas que señala son muy ciertos. Eso quiere decir que no están haciendo su trabajo debidamente o a suficiencia el gobierno o los gobiernos que tenemos. Y yo creo que pasa otra vez por lo que decíamos hace un momento, una ciudadanía de baja intensidad. La Secretaría de Gobernación hacia mediados del año 2000, hacia el 2010, 7, 8, hizo una serie de 4 encuestas sobre cultura política y prácticas ciudadanas, buenísima, que le dio seguimiento. Y lo que demostraban ahí es la mala percepción que tienen las instituciones públicas, ¿no? Los políticos, etcétera, otra vez en último lugar, ¿no? De la evaluación ciudadana. Pero también demostraba que el ciudadano era apático, no solo por ejemplo, en promedio el 90% de los mexicanos no participaba
o nunca había participado en nada. Es decir, en la organización de su colonia, en la escuela, en Cosas una básicas. campaña altruista, en organismos intermedios de la sociedad, y el 95, o sea, más no pertenecía a nada. Es decir, no participaba y no pertenecía, ¿no? Es que de los Entonces, de los que no diferencia. participan, muchos no pueden. Tienen muchos problemas y no hay Sí. tiempo para esos. Es Está cierto. bien. Y hay otros que no participan, pero porque no saben cómo, o por qué, o por dónde. Y esos son los que, digamos, es un grupo ahí que pudiéramos incentivar en ese sentido. Creo que hay que hacer una precisión. Cuando hablamos de ciudadanía, pues yo creo que muchas veces pensamos en todo mundo, y no. Hay muchos habitantes, hay muchos residentes, pero hay pocos ciudadanos. Sí. ¿Cuál es la distinción entre los dos? Sí. Un ciudadano es aquel que exige sus derechos a partir de cumplir sus obligaciones. Y un habitante es el que exige con toda razón sus derechos sin cumplir sus obligaciones. Transita nomás. Sí, nos quejamos, oye, mira lo la basura, cómodo. bueno, pues ¿quién tiró la basura? Oye, mira, falta aquí que participe la gente, bueno, pues ¿dónde está la gente? Fíjate. Entonces, la distinción entre ciudadano y habitante yo creo que es importante hacer. Un fenómeno Nos que falta más estamos ciudadanía. viendo que Ser tiene buen que ver ciudadano. con esto, pero más concreto en este proceso electoral a través de las acciones del INE, ¿no? Ahora que estoy participando en un distrito electoral, que es en donde se hace la chamba pesada, sí. de organizar, de ir y donde se establecen las casillas y conformar a los funcionarios de casilla. Y uno se da cuenta la cantidad de negativas a participar, Sí. por X y mil motivos. ¿Por desconfianza? Bueno, nunca te lo van a decir. Claro, te claro. dicen, ese día voy a salir de vacaciones, no puedo ok. porque trabajo, cuido a mi mamá. Hay un segmento muy interesante también que no lo hace por motivos religiosos. Ah, es Hay cierto. algunas religiones Sí. que lo están impidiendo participar. Ni siquiera permiten, pueden... Ir a votar. No, bueno, ir a votar no, pero recibir la notificación Sí. no te la reciben porque no firman. Entonces, de todo tenemos. Y ya cuando lo ves complicado. es muy complicado. La gente no abre la puerta, hay que estarlo revisitando. Realmente, y es, digamos, participación primaria, ¿no? Que como es Claro. estar en las elecciones, que no te cuenten, que no te digan, ¿no? Pero es una decisión muy, muy complicada. Entonces, esto lo podemos ver cuando citaba yo que el 95% nunca ha participado en nada, Terrible. en Es muy nada, alto. o sea, en Terrible. nada. Y bueno, y luego nos quejamos de que tenemos Claro. políticos de tal tipo porque no tenemos ciudadanos, como bien dice Gastón, porque además hay que decirlo, pues la democracia no se agota con Con el los voto. procesos electorales. No, claro. Hay Empieza. otras cosas que tienen que ver con la democracia y para esto, por eso yo critico mucho a Enrique Krause cuando dice por una democracia sin adjetivos. No, la democracia Necesitan es muchos adjetivada. adjetivos, necesitan muchos Claro, adjetivos. claro. Necesita corresponsabilidad, necesita rendición de cuentas, Participación. implica Estado de Derecho, implica Compromiso, garantías, claro. etcétera, ¿no? Pero si nomás decimos elecciones, ¿qué es lo que vemos, no? Casi siempre nos vamos, pero es mucho más complejo que eso y tiene que ver, insisto, con clase política y con ciudadanos. O sea, hay ¿no? que saber ser buen ciudadano. Claro. Bueno, sí, aprender a ser buen ciudadano. Aprender, sí. El fenómeno que ocurre ahora donde hay un partido despegado del resto, que no es el tradicional, el partido tradicional, ¿eso la gente, será un incentivo para la gente o todo lo contrario? ¿Lo entusiasmará a la Yo gente creo- que puede haber algo distinto? ¿Actuarán con algo de temor? O Yo creo que lo decía también hace rato, ¿no? Las campañas del miedo, ya no van a pegar como pegaron en 2006. Yo creo que ya las al contrario, les dan la vuelta y al rato es un meme, ¿no? Es lo Sí, que ha sí. sucedido y todo cierto. el mundo se ríe y ya no sirvió esa campaña. Sí. Los mercadólogos lo deben de entender. claro. Que por cierto, yo no entiendo a los asesores de un candidato que va en tercer lugar, que se obstinan en llamarle López al que va en primero, y tú revisas la lista nominal y la mayoría de los que están listados ahí se apellidan López. Y cuando lo utilizas para ofender, resulta que estás ofendiendo
dice, entonces me ofenden porque mi apellido López. O sea, de esos pequeños detalles Sí, es que los mensaje, asesores no otra están ni connotación. viendo, ¿no? Víctor toca un tema fundamental. A diferencia de hace escasos 6 años, ahora todo el fenómeno de las redes es mucho más fuerte. Sí. Claro. Entonces es un terreno nuevo para todos los contendientes y para todos los partidos. Estás viendo este tipo de cosas donde en el ajedrez pues no debe de salir el rey o la reina a andar tras peones. Y en ciertos casos tienes al presidente de un partido tuiteando algo respecto a un candidato de otro partido y bueno, pues le llueve, o sea, están en un terreno completamente nuevo y también muy pantanoso y movedizo, ¿no? Ahí habrá que ver qué resulta ser de esta participación o de esta parte de las redes sociales. Lo que pasa es que nosotros somos parte del target que consumimos redes, pero cuando uno escucha que el Facebook tiene 1.100.000 inscritos en el Facebook en México, se me hace poco. Sí. Dije, antes 1 millón. Yo pensé que eran más. No son tantos. Entonces hay mucha masa que no está en la interacción de las redes. Y es la que puede ocasionar el cambio. Tampoco vamos a creer de que todo el mundo está prendido de los memes, de las redes, porque hay gente que no se entera de eso. Nos enteramos los que estamos informados o los que estamos comunicados permanentemente. Pero no sé en proporción cuánta gente lo estará. A mí lo que me interesa, o que a mí me gustaría saber una campaña es, bueno, ¿qué representa cada quien? ¿Qué trae a la mesa cada quien? Yo creo que esa sería una idea para nosotros, para no perdernos en toda esta información, en todos esos memes que son muy simpáticos, que son muy ingeniosos, claro, que la verdad, pero al mismo tiempo trivializan algo muy importante. Entonces la trivialización puede ser que sea un mecanismo de defensa. Todas estas ironías y sentidos del humor es un mecanismo de defensa para esconder nuestro dolor o nuestro coraje respecto a la situación. Entonces, aguas, no nos vayamos con esa finta. Vamos a ver qué aporta a cada quien. Hay que escarbarle y tomar una decisión. Lo veo como que a veces lo banalizan el asunto y lo hacen como... Yo creo que la elección se da en un contexto diferente a 2006, 2012. Yo veo una sociedad mucho más polarizada, más harta, con la experiencia de una doble alternancia y con una inseguridad como nunca. Y esos son factores que están favoreciendo al puntero, desde mi punto de vista. O sea, no es el contexto de 2012, ¿no? O 2006, ¿no? Ahora las condiciones del país son mucho más crudas en términos económicos también, hay que ver los datos. Entonces, yo creo que en ese escenario estamos viendo por qué esos porcentajes de preferencias, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención en Baja California. Estábamos acostumbrados a hacer históricamente, ahí están los datos, el 95% en todas las elecciones eran una doble alternancia. Y ahora uno le rasca poquito y en donde quiera hablan de una opción diferente. Claro, por supuesto. Nunca lo había yo visto, ¿eh? Yo en todos los espacios que voy, en las familias. Sí. En las familias. Eso puede ser un cambio. En las familias, porque eran temas álgidos que antes no se tocaban. Este fin de semana, por ejemplo, salieron las preferencias y dices, caray. Se pone con ojos cuadrados. No estaban así hace unos años, ¿no? Cuando estaban muy definidos las preferencias. Ahora ha cambiado, lo cual me llama muchísimo la atención. Yo creo que la campaña es una gran oportunidad para tratar de enterarnos, informarnos qué representa cada quien, qué pone en la mesa, qué nos propone. Poder contrastarlos, por supuesto, entre sí, poder contrastarlos contra ellos mismos, ¿no? Oye, en ocasiones han dicho esto y luego dicen esto. ¿Dónde hay congruencias y dónde hay incongruencias en todos? Hacer nuestro análisis y a partir de eso tomar nuestra decisión, yo creo que es lo más fundamental. Las campañas sí cuentan, pues. ¿Sí? ¿No te parece que ya ganó lo emocional? Bueno, es decir, como decíamos, no somos seres racionales, somos seres emocionales, seres emocionales que razonan. ¿No habrá ganado la emoción? Yo creo que siempre no hay capacidad o no hay terreno, no hay espacio para tanto análisis. Sí hay espacio para el análisis. En mi opinión, siempre las elecciones tienen un mayor contenido emocional. Esta, la anterior, la que viene, aquí y en muchos otros países. Votar por alguien es como enamorarte de alguien. Sí.
muchas veces lo sientes. Exacto. A pesar te pueden decir, oye, no te conviene, fíjate lo que hizo. Y te razonas y puede ser Sí, que no es sea cierto. lo que más te convenga, pero hay algo ahí que te gusta y te va sobre eso. Entonces, la emoción sí pesa mucho. Por eso los candidatos que hablan a la emoción, a los sentimientos, que apelan a esos sentimientos, son los que tienden a recibir más respuesta de los votantes. Y que le creen. Bueno, Porque también que hay les, un que les índice- crean, porque claro, también claro, la claro. parte racional es muy importante, porque sí, bueno, sí. te tiene que ser atractivo y al mismo tiempo te tiene que convenir. Se Claro. tienen que sumar las dos cosas, que te guste y que te convenga. Yo Sí, creo es que cierto. una campaña es el espacio privilegiado para el marketing político, ¿no? Claro, claro. Uno ve de repente los cambios, ¿no? En la imagen de candidatos y candidatas y dices, En ah, las caray, actitudes, ¿no? en las Claro, actitudes, en la forma en cómo ensayan, De conducirse. cómo se conducen, pues eso está estudiado, ¿no? Eso está trabajado, luego lo ves, ¿no? Cómo se presenta Sí. ante el público y lo vemos en elecciones históricas. Yo me acuerdo en 2012, mucha gente decía, yo voy a votar por Enrique Peña Nieto porque es el guapo de la película, Claro, ¿no? claro. ¿Y eso qué es? Es una cuestión emocional. Emocional, sí. Y Sentimental. Fernando Collor de Mello ganó en Brasil por eso, ¿no? Porque era un Adonis, ¿no? Claro, Entonces, claro. y tenemos así muchas muestras Ejemplos. que movilizan a la gente por ahí, pero esto entre emociones y realidades, ahora que de verdad estamos pues recorriendo la ciudad, pues se sorprende uno mucho, ¿no? Se sorprende uno mucho de las condiciones en las que vive muchísima gente, la pobreza que dices tú. Y cuando escuchas a una candidata que viene y dice que las escuelas de Baja California son comparables a las de Bélgica y Holanda, y las de Chiapas a las del Congo, y andas por el Camino Verde, granjas, La Claudia Rojas. todo eso, Ahorita, sí. venados, Sí. dices tú, ¿qué sentirá la gente que le diga? O el maestro que está frente al grupo. Entonces, ¿Qué cabeza yo cabe? les decía a mis compañeros, les digo a mis compañeros consejeros, cuando regreso del viaje y llego a las 5:10, digo, qué bonito está aquí. Bueno, Tijuana es una ciudad de grandes contrastes. Claro, claro. Y en ese sentido pero me encanta, dices las 5:10, ¿te acuerdas que Sí, decíamos que se hace? exactamente. Ajá. Dice uno, qué belleza. ¿comparado con qué? Sí, claro. Claro, Yo esto haría la es- distinción en dos aspectos. Una cosa es ser un buen candidato. Y se tiene que ser un buen candidato para ganar una elección. Pero se puede ser un buen candidato y se puede ser un mal gobernante. Eso sí, claro. Al revés, puede ser un mal candidato y por alguna razón rara ganar la elección y ser buen gobernante, bueno. ¿no? Entonces, tenemos que fijarnos más allá del candidato, es qué nos esperaría estando esa persona. Acuérdate de Vicente Fox, Ándale, excelente exactamente. candidato. Excelente sí. candidato. Y nunca transitó de candidato, o sea, Claro. siguió como candidato Siempre fue prácticamente, candidato. ¿no? Ahora quiero, porque nos queda poco tiempo, ya nos están Sí, haciendo... estamos en la- el papel de los, y hoy puedo hablar en plural, el papel de los independientes, que ya son dos, Ajá. ¿jugará? ¿Qué papel juegan los independientes en esta, Mira, para yo- ustedes? Yo creo que es muy poca la probabilidad de hacerle mella a los grandes aparatos, porque son grandes aparatos Claro. y para enfrentar una elección presidencial necesitas una capacidad y Una una estructura estructura, y recursos. territorial. Impresionante. Entonces, mi hipótesis ha sido que los candidatos independientes tienen más posibilidades de ganar en la medida en que bajes del Local. ámbito gubernamental. En el ámbito local. Para mí sería ideal que llegáramos a elegir a regidores y a síndico, por ejemplo, ¿no? A delegados municipales. Ahí creo que tendrían una gran oportunidad porque ahí, por más aparato, un líder social Tiene más de la oportunidad zona de que lo tiene conozcan, oportunidad. es más Pero le pequeño va el espacio. subiendo y es más cierto. complicado. Es inequitativo. Ahora, lo que tú dices, Víctor, ellos lo saben. Bueno, ellos saben desde la entrada que van ¿Para en qué una, entran? en una contienda, en una cuesta más difícil más arriba. El propósito de una candidatura independiente es abrirle espacios a ciudadanos que no participan en partidos políticos o que no se ven reflejados en los partidos políticos para que puedan aparecer en la boleta. Está bien, muchos países y muchas democracias del mundo lo tienen. Justo decir que los independientes ganan ocasionalmente en elecciones pequeñas o grandes, es decir, locales o federales, dependiendo de la... Sin embargo, parece que este espacio fue tomado por
personas que vienen de otros partidos que no encontraron, digamos, la Espacio. candidatura que hubieran querido, y entonces se van por esta vía de manera lícita, legítima. Yo creo que también no están dadas las condiciones para que pueda ganar un independiente hoy por hoy. Habrá que ver qué pasa en la campaña, pero tienen un efecto muy importante. Pueden no ganar, pero pueden hacer que alguien pierda. Y entonces ese es el juego, la decisión que habríamos que hacer. ¿A quién le va a quitar votos ese independiente? Eso es Así verdad. decir, yo iba a votar por ti, pero luego apareció este independiente que me llamó la atención, entonces me voy para allá. Entonces efectivamente no gana el independiente, Pero se debilita. pero se debilita el otro candidato del partido tradicional. Entonces, al final del día, ¿cómo va a jugar? A mí me sorprendió mucho la decisión del Tribunal Electoral. Muy Con polémico, todo respeto, muy... será inapelable, inatacable, pero no quiere decir que no sea incriticable, ¿no? Pero, Claro, claro. No, o sea, no, sí, yo absurda estoy se me hizo la decisión. totalmente de Absurda. No entró a fondo, no sabemos si las firmas que se obtuvieron fueron lícitas, fueron correctas. Se brincó las trancas del tribunal y en vez de regresar el asunto al INE, le dio la candidatura a un independiente. Eso no demerita más todavía a la política en general, cuando la gente ve esas yo cosas. creo que sí, y desgraciadamente, por ejemplo, muchos le achacan la decisión al INE. Ujú, y no Cuando es fue así. el tribunal. Así es. Claro. Yo he escuchado encendidas críticas, Sí, es es que verdad, el INE, es verdad. espérate, fue el tribunal. Así es. Y no podemos negar hoy por hoy que hay un conflicto que ha venido creciendo fuerte entre los dos. entre el tribunal y el INE, y eso No abona pues, un no buen abona, proceso no electoral. abona porque Lo que dices tú de los independientes es importante, es decir, esta nueva figura en muy poco tiempo parece ser que ya está cuestionada. Parece ser que algunas personas con razón pueden decir, oye, pues parece que se comportan igual que los partidos y la idea era tener algo diferente a los Claro. partidos. Entonces, quien en futura elección diga, yo quiero ser un candidato independiente de manera legítima, de manera auténtica, limpia, transparente, la va a tener más cuesta arriba todavía a que le crean y a que pueda lograr las firmas. imagínate si declina uno de ellos Así y es. llama a votar Con más por- razón se va a generar se va a un hacer ruido y pues va a echar un poquito a entorpecer la figura independiente, ¿no? Bueno, yo creo que voy a hacer algo inusual en el programa, compañera. No me asuste. Compañera. No, a mí me gustaría mucho, porque el tiempo nos Dos ha- minutos nos quedan. Sí, me gustaría mucho comprometerlos 10 días antes de las elecciones. ¿Cómo lo ven? Por supuesto, claro que sí. Y tocar Pero el tema. no nos has dicho a qué. No, para Es ya sorpresa. Para regresar aquí, perfecto. estar aquí al estudio para platicar sobre esto ya más consumado, el avance de las campañas y poder hacer un análisis previo ya más cercano A la recta. al día de la elección. Sí, Vamos a ir todos, me imagino, checando encuestas, revisando números y a ver si traemos alguna cosa, si el que es optimista en esta mesa tiene razón o el que es más Exactamente, pesimista, más también pesimista lo tiene. sus Así que, razones, claro. sí, ya vamos a haber tenido los debates, por Sí. ejemplo. ya podemos analizar muchas Más cosas. material, sí. Me encantaría hacerlo, así que los Con mucho gusto. comprometo Claro a- que sí, Muchas Anabel. Invitados. Claro para sí. que no puedan decir que no. Claro que sí. Y les agradezco infinitamente a los dos la participación, compañera. Desde luego, como siempre, aprendimos mucho y es parte también de lo que el público y la meta aquí Claro. sobre la mesa, que el público se quede con algo. En este caso fueron muchos puntos y lo vamos a seguir viendo en semanas y pues, en pantalla. Muy bien. Nos vamos. Muchas gracias, señor Gastón Luque. Sí, Volver a verlo gracias, también. José. Víctor Igual, Alejandro, gracias. Este es su Gracias, casa, Víctor, donde nos vamos, señor Chicone. Soy Anabel Guzmán. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Esto fue Sobre la Mesa. Hasta la próxima.